Continuaremos hoy con el capítulo 4 del libro. Si nos damos cuenta hasta ahora, familia, tenemos visto aquí hasta el momento las características primordiales que tiene un hijo de la intimidad. En relación, por ejemplo, con lo que habíamos hablado, hijos del viento, impredecibles. Después de darnos esas características en el capítulo 2, si no me equivoco, pasamos al capítulo 3 a poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Y eso fue la semana pasada cuando lo analizamos y aprendimos que ver a Jesús nos ayuda a entender que en nuestra humanidad nosotros también podemos vencer al mundo, podemos vencer el pecado, podemos vencer cualquier situación, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora parece que el libro ya empieza a darnos más bien las pautas como los pasos al objetivo de convertirnos en hijos de la intimidad. Y el primer factor que nos presenta aquí es precisamente el que lleva el título del capítulo, erradicar el espíritu de orfandad. Ayuda mucho, por lo menos a mí me ayuda mucho cuando trato de entender la palabra de Dios, hacer analogías con la situación natural que nosotros podemos vivir, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que entre todos los que estamos aquí, alguna vez hemos conocido a personas que han sufrido de orfandad. O quizás entre los que estamos aquí, los que están escuchando, tal vez hay personas que han atravesado por esa situación. Por situación de haber perdido a los padres, o por lo menos haber tenido contacto con alguien que haya pasado por esa tan complicada situación. Y aquí yo quiero contarles una anécdota. Por un tiempo, cuando nosotros, más o menos les estoy hablando del año 1990, mis papás y toda mi familia nos vinimos a vivir aquí a Cochabamba. Y mis papás llegaron a trabajar en una institución, en un orfanato en realidad, de niños. Todos eran puros varones, entre los, recién nacidos hasta los 17 años. Y estos días que yo estuve pensando, y justo hoy más que los anteriores, analicé este aspecto de la orfandad. Yo no me había dado cuenta en ese entonces, estaba entrando recién a la adolescencia. Pero ahora que lo medito, entiendo realmente que esto de la orfandad es algo muy grave, porque afecta al ser humano de una manera que marca su vida de una manera muy negativa, extremadamente negativa. En este orfanato del cual les hablo, se notaba que todos los niños que estaban ahí tenían una falta de autoestima muy grande. Ellos pensaban que su valor lo obtenían por las amistades que podían hacer dentro de este hogar de niños. Si te juntabas con los más fuertes, obviamente tenías protección. Si te quedabas solo, lo más probable es que te convirtieras en la presa de muchos otros niños dentro del mismo hogar. Y aquí quiero contarles algo que en ese momento no me parecía tan grave, pero ahora lo veo como algo muy, muy, muy fuerte. Uno de los aspectos que reinaba en el hogar era que, como todo niño, adolescente, llegando a la juventud, ellos tenían mucha hambre y no podían comer a cualquier hora. Ellos tenían su horario de comida. Entonces, aún así, muchos de ellos sentían hambre y el dinero, entre comillas, que se manejaba en esa institución era el pan. Y no era pan comprado, sino era pan que los mismos chicos del hogar lo hacían, lo preparaban, pero había una persona encargada de tener ese pan en resguardo. Entonces, ¿qué hacían ellos? A veces en el desayuno dejaban de comer pan para tener algo con qué hacer intercambios.
Y muchas veces este pan se volvía en la forma de pagar a alguien para protegerles de que otros chicos no los molestaran. Entonces aquí vemos algo que el autor menciona al inicio del libro, que es erradicando el espíritu de orfandad, y dice que este espíritu de orfandad, lo que hacen las personas es provocar la falta de valor y la falta de protección. Entonces, cuando uno es huérfano, cuando pierde a sus padres, automáticamente no puede encontrar valor, porque todos nosotros tenemos una idea, y más los que ya son padres, que cuando tú no fortaleces a tus hijos en el valor, no desarrollas una autoestima en ellos, es más fácil que pronto los pierdas, porque el ser humano va a perseguir el valor en otras personas y en otras cosas. Entonces, cuando no hay padres que fomenten el fortalecimiento de la autoestima, automáticamente la persona crece con esa falta tan grande que le va a llevar por un lado y por otro sin rumbo, y nunca va a poder saciar esa necesidad de valor, de sentirse valorizado ante los demás, por un lado. Y por el otro, nunca va a sentir la protección que desde niños deberíamos sentir de parte de los padres. Y fíjense que esto hoy en día ha venido cambiando de tal manera que nosotros, los que ya estamos en edad adulta, cuando nos fijamos a nuestra niñez en las escuelas, por ejemplo, la regla era que todos tenían papá y mamá. La excepción eran aquellos que no vivían con sus papás o cuyos padres se habían divorciado, o aquellos que vivían con parientes, con familiares, tío, tía, no sé, abuelitos tal vez. Hoy en día los valores parecen invertidos. La regla hoy en día más bien es que los niños crecen con familiares, con padres ausentes. Y parece que las excepciones son aquellos que tienen una familia muy bien construida. Entonces tenemos que entender este punto, que no solo desde el ámbito espiritual, que lo vamos a ir tocando en este estudio, sino que incluso desde el ámbito natural, Satanás está trabajando para quebrar la familia y para hacer sentir a los hijos lo que el espíritu de orfandad hace: quitarles el valor y hacerles sentir desprotegidos. Entonces, ahora podemos entender por qué las parejas hoy en día ya no persisten casadas. Tienen un problema que aparentemente es pequeño o sin tanta importancia como para provocar un divorcio, pero por esa razón que parece pequeña, las parejas hoy se divorcian. Hay esto nada más de, no, tenemos incompatibilidad de caracteres, o el amor se acabó, o no nos estamos entendiendo ya, así que la mejor solución es nos divorciamos. Entonces, si bien los padres hoy en día no fallecen, la separación y el divorcio va a dar lugar a que Satanás introduzca este espíritu de orfandad en las personas. Ahora, nosotros tenemos que entender que esto no se va a solucionar simplemente desde el ámbito natural, sino esto va mucho más allá. Es la posición que nosotros primero vamos a adquirir en cuanto a si yo decido ser huérfano o decido entender que Dios quiere ser mi padre, que va a afectar mi vida de una manera que marcará un hito. O la cambiará para bien, o la decisión que tome la cambiará para mal. Entonces yo puedo entender, familia, que esto de la orfandad es
lo primero que como hijos de la intimidad tenemos que entender, ¿sí? En esta primera parte, en esta como introducción de este capítulo, ¿qué citas ustedes han podido subrayar? Las más relevantes que ustedes han podido subrayar. ¿Podrían compartir con los demás, por favor? Hermanita Neda. A ver, buenas noches y un gusto. Buenas noches, hermana. Qué alegría escucharte ahora. Gracias, igualmente. A ver, me encantó el libro, lo estoy leyendo capítulo a capítulo. Y yo he subrayado una cita que indica: solo claman los que saben que son oídos por el Padre. Es algo que a mí me ha hecho pensar, toda vez de que si erradicamos el espíritu de orfandad, vamos a ser oídos por el Padre. Él nos va a escuchar cualquier oración que nosotros podamos hacer hacia Él o hablar con Él. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Solo claman los que saben que son escuchados. ¿Hay alguna otra cita? Porque vamos a ir tomando estas ideas para resumir parte por parte el capítulo 4. ¿Alguna otra cita? Aquí el hermano Ángel, por favor. Solo de la primera parte, queridos, por si acaso. Querido hermano. Bueno, a mí lo que me ha impactado mucho es cómo cuando da el ejemplo de las cunas que estaban en total silencio. Y bueno, ahí es como nosotros, o cómo hacemos nosotros, porque los niños estaban callados, en silencio, inmovilizados, porque no sentían al padre, al padre o a la madre, ¿no? Y si nosotros hacemos lo mismo, si nos alejamos de Dios, vamos a estar en esa inquietud, en ese silencio también. Por eso es que nosotros deberíamos prácticamente tener la tendencia de ser hijos de la intimidad para ser escuchados por Dios. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Pastor. Bueno, realmente el testimonio de esos bebés que no lloraban es impactante, ¿no? Porque si no sienten la mirada del padre y dejan de llorar porque saben que nadie está ahí para ellos. Y yo marqué aquí un par de versículos. Me parece que en la parte que tú has mencionado. La orfandad es mucho más que el abandono de los padres. Técnicamente es un sentimiento que produce falta de valor, protección y amparo. Es un espíritu de temor que trae tanto rechazo que las personas necesitan encontrar su seguridad y estima en otras cosas que no sean los brazos del Padre. ¿Verdad? Entonces, muchos tenemos padres, es verdad, pero tenemos un espíritu de orfandad con respecto a nuestro Padre Creador. Y esa es la razón por la cual nos produce una falta de valor en cada uno de nosotros. Es decir, nuestra autoestima está muy baja, no sabemos quiénes somos, no sabemos quién nos protege en realidad, no sabemos quién nos ampara y estamos totalmente desorientados, ¿no? Entonces, y lo define bien, es un espíritu de temor, ¿no? Es un espíritu de miedo que trae rechazo, ¿no? En la misma persona. Y bueno, y enseguida hay otro versículo que lo marqué y dice: muchas iglesias ya se han convertido en orfanatos espirituales, donde se acumulan personas que respiran pero que no tienen relación con Dios. Y eso es verdad. Hay muchas personas que estamos asistiendo, digamos, ya no vamos a la iglesia, pero asistimos a los cultos, asistimos a las reuniones como ahora. Y hay veces que eso creo yo de que
impulsa a que hagamos un análisis y tal vez definamos si no somos aquellos huérfanos que está hablando el libro, ¿no? Que no solamente estamos respirando, sino de que de manera permanente estamos queriendo tener esa identidad, saber quién me ama y por lo tanto caminar con esa certeza, esa seguridad de que hay un Padre Celestial que está contento al mirarme. Y si está contento al mirarme, si está gozoso, como le dijo a su hijo Jesús, ¿verdad? Le place su hijo, dice, ¿no? Cuando se bautiza. Este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Entonces, esa frase, pues, quisiéramos que Dios la repita para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso, creo yo, nos desafía a que también nosotros seamos esos hijos que generemos placer en el corazón de nuestro Padre Celestial. Amén. Pastora, por favor. Sí, justamente cuando compartí al diácono Jaime, esto también marcó mucho eso del orfanato, porque yo cuando era juez visitaba muchos orfanatos, un tiempo fui juez del menor, de niñez y adolescencia, y realmente es una situación totalmente cierta, verdadera. Esos niños no piden que los levantes, no piden nada. Entonces, una vez que yo acompañé a una persona que tuvo un niño en sus brazos y tuvo que devolverlo al orfanato por ciertas circunstancias, le dijeron, este niño ha salido de aquí. Todos decían eso, los que vivían en el orfanato. Y nos damos cuenta porque quiere brazos, quiere atención. Este niño ha estado con gente que ha sido como su padre o su madre. Y es bien clarita esa situación. Y así somos con Dios, ¿no es cierto? Entonces, marcó también mucho eso. Y esa de Romanos marcó mucho para mí porque dice Abba, y esa palabra Abba es como los primeros balbuceos que un niño da, Abba, y no es padre, ¿no? Como algo así grande, sino papito, papá o papá. Entonces eso tenemos que sentirlo nosotros, ¿no es cierto? Y no ser esos huérfanos espirituales que buscamos reemplazar a Dios. ¿Y cómo reemplazamos a Dios? Con otras cosas. Y vemos otras cosas. Por eso no seamos esos huérfanos. Gracias, pastora. Gracias. Carlitos, por favor. Solo es algo muy rápido, o sea, que cuando preguntaste, o sea, algo del capítulo que para mí sobresaltó, y era justo esa parte de Abba, porque que dice que teológicamente no lo pueden explicar, ¿no? No tiene un respaldo teológico como para decirse, o sea, en los hijos de la religión o de la ley, ¿no? Que es algo de tu relación con Dios, ¿no? Uh-huh. Y que Dios permite para nosotros, con nosotros, ¿no? Ese amor. Gracias, Carlitos. Gracias. Bien. Llegaremos a ese punto. Sí, hermana Melfi, adelante. Cuando leí esto, a mí me hizo recuerdo, o sea, la presencia del Padre genera esa seguridad, como decía el pastor José Luis, y no hay miedo. Y me acordé yo cuando tuve a mi hija Abigail en el hospital, cuando ella cumplió un mes, le tenían que hacer los laboratorios y obviamente me la pidieron para tomarle la muestra. Y ella lloraba mucho y creo que no le encontraban la vena. Y yo me quedé atrás y del vidrio veíamos cómo ella lloraba y no le podían encontrar la venita. Y José Martín se enojó mucho y le dijo, ¿cómo es posible que hagan eso con mi hija? No puede ser. Y entonces, y yo dije, yo me entré, no pregunté siquiera, y me entré donde estaba ella. Y la abracé, la miré, y le empecé a cantar, y ella me miró fijo a los ojos. Eso fue la primera vez que me miró así fijo al mes, y se quedó calladita, quedó en paz. Y no era que hubieran terminado de colocarle, o sea, de sacarle la sangre ni nada, ¿no? Porque seguían buscando la venita. Y se quedó calladita y me siguió escuchando. Entonces, eso me llevó a esto, ¿no? O sea, cuando yo leía estos pedazos de que el autor quería que entendamos, o sea, realmente cuánta importancia tiene la presencia del Padre, de saber que Él está ahí, que a pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que haya dificultad, hay esa seguridad que Él nos está protegiendo y uno se queda en paz. Y no importa, o sea, si hay dolor, no importa si hay sufrimiento, todo se puede sobrellevar porque sabe que está ahí.
¿no? El papá. Gracias, hermana, gracias. Ahora, es tan lindo esto porque verdaderamente tenemos tanto que extraer de este estudio. La hermana Melfi confirma lo que dice el autor, y yo creo que no es ella sola, sino todos ustedes, hermanos, que ya han tenido la dicha de tener un bebé, sus propios hijos, saber que solo su presencia puede calmar al bebé. Hermano Jorge, hermana Leida, por favor. Este capítulo, bueno, nos impactó. En realidad sí, creo que nos impactó mucho todo el capítulo, ¿no? Y en la mayoría, yo creo que los que asistimos a la iglesia, de un inicio, ¿no? Hemos buscado eso. Yo considero eso particularmente. Buscar la presencia de mi papá, que me cuide y que me proteja, pues nuestro Señor, ¿no ve? Pero también vemos la realidad como papás, que cuando han nacido nuestros hijos y ha habido muchas complicaciones, nuestros niños, igual que lo dicen los demás hermanos, refieren, ¿no? Que ni bien nos ven, se quedan callados, se quedan tranquilos, nos sentimos seguros. Pero también hay otra realidad, que yo también lo veo. Veo que hay papás que cuando uno acude, un niño acude a una mamá o a un papá para que lo respalden en algo que le ha pasado realmente, no hay eso. Entonces nos falla el mismo hombre, ¿no ve? Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no ve? Y a veces me desgarra sentir que la protección que deben de dar los padres a los niños no los da, pero nuestro Padre Celestial no nos falla. Entonces yo pienso que lejos de ser legalistas o no ser legalistas, nosotros todos hemos ido en busca de la protección de nuestro Padre. Exacto, hermana. Tienes toda la razón. Y lo decía el pastor, este espíritu no siempre es el que trabaja en aquellos que han perdido padre o madre o ambos, sino este espíritu va a trabajar en cualquier persona. Y aquí está el detalle, para nosotros saber quitar algo, por ejemplo, a ver, los que tienen más experiencia con jardines, con cuidar plantas, ustedes saben que muchas veces junto con la plantita crecen las hierbas y uno tiene que saber distinguir para poder sacar aquello malo y no estar dañando la planta buena. Y yo creo que por eso esta primera parte del capítulo, el autor intenta mostrarnos cómo nosotros podemos darnos cuenta si tenemos o estamos siendo atacados por ese espíritu de orfandad. Y yo quiero resaltar nuevamente esos dos aspectos, el valor y la protección. Cuando el valor que tú tienes está fundamentado en cualquier cosa o cualquier persona que no es Dios, automáticamente tienes que estar en alerta porque así es que actúa el espíritu de orfandad. Y ojo, nosotros podemos ver en el mundo natural, muchas personas, quizás la gran mayoría, adquiere su propio valor en lo económico. Cuando hay personas que tienen bastante, digamos, poder económico, entonces creen que tienen un valor mayor a las personas que no lo tienen. Entonces fijan su valor en lo económico. Muchas otras personas fijan su valor en lo académico, por ejemplo. Yo quiero llegar a este grado en lo académico porque cuando llegue ahí la gente me va a respetar. Otras personas fijan su valor en el grupo de amigos. Mientras más amigos tengo, yo voy a ser valorizado de mejor manera. Y obviamente esto también afecta el mundo espiritual. Y en la iglesia podemos ver, y yo les comentaba hace un par de sesiones, que yo mismo atravesé por esa necesidad de sentirme valorado, pero no por Dios, sino por las personas. Sentirte valorado por el líder espiritual o sentirte valorado por la congregación. Y todo esto que menciono, queridos, no necesariamente es algo malo. ¿Por qué? ¿El tener dinero es pecado? No. ¿El tener una profesión o un grado académico alto es pecado? No.
El servir en el ministerio tampoco es pecado. El pecado es cuando tu valor está en esas cosas. Cuando lo mejor de ti se puede ver solo a través de esos aspectos. Entonces, creo que el autor plantea primeramente ese análisis. ¿Dónde está tu valor? ¿Quién determina el valor que tú tienes? ¿Lo determinas tú mismo? ¿Lo determinan las personas? ¿Lo determinan las circunstancias? Y es con esa idea que nosotros tenemos que ir descubriendo cómo solucionar ese problema. El otro factor es también la protección. ¿Cuándo tú te sientes protegido? Por ejemplo, en la situación que estamos atravesando, si tú tuvieras todos los medicamentos necesarios para contrarrestar el coronavirus en tu casa, ¿te sentirías protegido? Y si no tuvieras para comprar ningún tipo de medicamento, ¿seguirías sintiéndote protegido? Entonces nos damos cuenta, tenemos que hacer un autoanálisis, porque este libro, una vez más les digo, va dirigido a cada uno de nosotros. No va dirigido a toda la congregación, va dirigido a ti que estás escuchando. ¿Dónde encuentras tu valor y dónde encuentras tu protección? Ahora, como que todos sabemos la respuesta, pero el detalle es, haz el análisis y haz un análisis muy honesto en tu vida. Entonces, una vez que hacemos ese análisis, ya conocemos cuál es la planta dañina. Ahora, ¿cómo la quitamos? ¿Cómo la sacamos? Y es ahí donde yo entiendo que viene la siguiente parte del texto que titula, eres mi hijo y me caes bien. Entonces, ¿a dónde es que más ataca el espíritu de orfandad? A la identidad. Y es ahí donde lo mencionaba el pastor José Luis. Estamos en la escena en la cual el Señor Jesús va a hacerse bautizar con Juan el Bautista. Sale de las aguas, se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí entramos a saber cómo empezar a quitar ese espíritu de orfandad que baja nuestra autoestima, nos hace sentir desvalorizados y desprotegidos. Lo primero que el autor nos dice es que cuando tú crees realmente que Dios te adopta, que te da a Jesucristo como el modelo de hermano mayor a seguir, entonces ahí automáticamente tú tienes la identidad de hijo de Dios. Entonces tu valor no está en lo que tienes o en lo que haces, está en lo que Dios dice de ti. Y ese es el detalle. ¿Qué cosas había hecho hasta aquí, en este momento de la vida de Jesús, de forma ministerial? Técnicamente, hasta este momento, cuando el Señor Jesús se bautiza, la Biblia no nos refiere a una vida ministerial del Señor Jesús. Esta es una vida natural. Obviamente, como habíamos dicho la pasada sesión, el Señor Jesús vivió una vida de obediencia. Pero ojo, el Padre no le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, cuando el Señor Jesús había muerto, o sea, cuando terminó su ministerio. Más bien le dice esto antes de que inicie el ministerio. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener una función ministerial, si tú quieres servir a Dios, si tú quieres ser cristiano, lo primero que tienes que ver es tu identidad, ¿cómo está? ¿En qué se fundamenta tu identidad? ¿Dónde está tu valor? Y el valor está en que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque haces muchas obras buenas? No, simplemente porque Dios te eligió y porque Él quiso que seas tu hijo y Él quiso adoptarte y te adoptó. Entonces, queridos, esto es la gracia. Esta es la gracia pura. Dios te da el título de hijo porque Él quiere dártelo. Y ese debería ser el fundamento de la identidad de todo aquel que se dice hijo de Dios. Entonces mi valor
ese momento que tú entiendes que Dios fue quien te eligió antes de que el mundo fuera hecho, de que Él ya tenía planeada tu vida. Y la palabra dice que Él tiene escrita todas las cosas que nosotros vamos a vivir en este periodo, en esta tierra. Antes de que todo eso esté escrito, dice que Él ya te eligió, Él ya te escogió. Entonces, ¿dónde está tu valor? ¿Quién te da el valor que tú necesitas? Dios. No hay donde perdernos. Pero esto, ojo, yo espero que el Espíritu Santo en este momento esté hablando aquello que mi voz no puede decir. Yo espero que el Espíritu Santo esté confirmando en ti ese valor que tú tienes. Tu valor no está en lo que haces, tu valor no está en lo que tienes, tu valor no está en las metas que alcanzas, tu valor está en Dios y en el amor que Él tiene para ti. Entonces, esa es la primera afirmación que el Padre hace. Este es mi Hijo amado. Y eso es ahora lo que Dios mismo te dice a través de su Espíritu Santo a ti. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi hija amada. Trata de discernir esas palabras. Trata de entender qué significa tú eres mi hijo, tú eres mi hija y ustedes son amados por mí. Yo los amo. Y aquí el Padre no está poniendo condiciones. Aquí está diciendo, yo te amo porque quiero amarte, y ahí se termina. Lo segundo que Dios menciona en esta parte de la Biblia es, y en Él tengo complacencia. En otras palabras, y tu vida me da placer, y tu vida me hace feliz. Encuentro tanto deleite en tu vida. Y yo creo que esto lo entenderán con mucha mayor fuerza aquellos, otra vez les digo, aquellos que han sido papás. ¿Cómo los ves a tus hijos? Tus hijos adquieren el valor que tienen por todo lo que han logrado delante de tus ojos. O sea que cuando tus hijos te traen notas buenas del colegio, de la universidad, ¿tú los amas más? Vámonos al hecho de un bebé. Cuando tus hijos nacieron, estoy seguro que todos ustedes coincidirán que los amaban, como dijo la hermana Melfi. Automáticamente el hijo produce en el padre ese desprendimiento de amor. Y eso que el bebé o la bebé en ese momento no alcanzó ninguna meta. No tuvo buenas ni malas acciones. Y aún en el crecimiento, aún cuando los hijos se equivocan, los padres dejan de amar, disminuye el amor del padre o de la madre hacia los hijos. Entonces entendamos, queridos, aquí Dios es el que te está diciendo, eres mi hijo amado y tú me das complacencia y tú me haces feliz. Creo que cuando nosotros discernamos estos dos aspectos que Dios el Padre menciona, realmente perderemos la preocupación por lo que los demás digan de nosotros. Llegarás a un punto tan imparcial que lo malo que las personas digan de ti no te afectará. Y que lo bueno que las personas digan de ti tampoco te volverán orgulloso. Tú tendrás una identidad segura, no en las personas, no en las circunstancias, no en lo que alcances, sino en Dios. Únicamente en Dios. Entonces es ahí donde tenemos que apuntar. ¿Eres una persona que tiene esa identidad así de fortalecida? O todavía cuando alguien te critica, todavía hay ese sentimiento de, uy, ¿por qué me habrá dicho esto? O me molesto por lo que la gente me dice o dice de mí o habla de mí. O hay una seguridad de, ya, todo lo demás baja de nivel, lo único que me interesa es lo que Dios diga de mí. Entonces ahí
podemos ver que el autor empieza a darnos pautas. Eres mi hijo amado y me caes bien. Aquí te está diciendo, verifica tu identidad en Dios. ¿Realmente esa identidad está fundamentada en lo que Dios dice de ti? Sí, por favor, pastor. Gracias, diácono Jaime. Creo que estoy en la página 69. Sí, en la 69, y acabo de marcarlo, donde después de la cita bíblica de Romanos 8:15, el Padre tiene un plan, dice, visitar ese orfanato en tu alma y adoptarte. Traerá cualquier barrera y finalmente traerá su calor a tu espíritu. Entonces, para mí fue, les explico, aquí yo veo 3, 6, 9, 12, 15, 17 conexiones a la reunión. Obviamente hay más personas, pero son 17 conexiones. Y ministra el Espíritu y me dice, qué gozosos somos, ¿no? Qué privilegiados somos nosotros, porque de todos los que estamos ahorita reunidos, si nos damos cuenta, estamos como que puliendo, ¿no? Puliendo, hallando nuestra identidad, que ya lo conocíamos. Y lo que incomodó mucho mi corazón es justamente aquel plan. El Padre tiene un plan, dice. ¿Y qué de aquellas personas que no conocen a Dios o que rechazan a Dios? Privilegiados somos nosotros, ¿verdad? Leemos este libro y solamente comenzamos a posicionarnos regulando unos sintonizadores, seguramente, para ponernos y gozarnos de esta plenitud de bendiciones de parte de Dios. Pero ¿a qué quiero llamar la atención de uno de ustedes? Primero, de verdad debemos sentirnos privilegiados de darnos cuenta la clase de hijo podemos ser para Dios y la calidad de padre que podemos tener, ¿verdad? Esa filiación. Pero eso impulsa a una actitud mucho más grande y justamente ir un paso más hacia adelante. El Padre tiene un plan, dice, visitar ese orfanato en tu alma y adoptarte. También está hablando de que el Padre tiene un plan para aquel que no le conoce o que lo rechaza o que lo ignora. Visitar ese orfanato en tu alma y adoptarte, y pongámoslo en tercera persona, visitar a aquella alma y adoptarla. ¿Y por qué no podemos? Y ahí quiero nada más ponerlos como un desafío a cada uno de ustedes, como un plan, que por ahí tú, que por ahí yo, y por ahí todos nosotros estamos en el plan de Dios y aún no lo hemos escuchado, de que nosotros somos la herramienta de que Dios visite un orfanato, un alma y la adopte. Él dice que quebrará cualquier barrera y finalmente traerá su calor a tu espíritu. Gloria a Dios que nosotros tenemos esta oportunidad y el privilegio de solo sintonizar lo que tenemos en nuestra relación con el Padre. Pero hay tanta gente que el Señor está llamando la atención de todo el mundo con esta pandemia, porque hay tanta gente que hasta quiere ignorarlo a Dios, y creo yo de que nosotros debemos ponernos en esa disponibilidad de por ahí ser el plan de Dios para que el Padre traiga de la orfandad a mucha gente, ¿verdad? Y creo que estamos empezando por nuestro hogar, por nuestra casa, con los seres más queridos, los más amados. Pero estamos seguros de que si levantamos la vista un poco más adelante, un poco más arriba, que no nos tape el árbol, vamos a ver un bosque. Y para eso creo que debemos orar como comunidad y querer ser ese plan del Padre para que Él visite
muchos huérfanos y nos use a nosotros. ¿Qué es eso? Ser el amigo novio. Conquistar a su iglesia, conquistar a la novia, enamorarla, decirle que esa novia tiene un novio, decirle que esa iglesia no está huérfana, sino tiene un padre que se place de tenerla como, ¿verdad? Nada más quería invitarlos a que creo que podemos mirar más adelante y querer ser el plan de este Padre amoroso para que muchos huérfanos tengan el Padre Celestial. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Tomo las palabras del pastor cuando él dice, estamos empezando por casa. Y si nos damos cuenta, es un plan que probablemente ha afectado a la iglesia, y me refiero no solo a la comunidad nuestra, sino a la iglesia como cuerpo de Cristo, a de alguna forma no alcanzar aquello para lo que está aquí, que es el engrandecimiento del reino. ¿Y por qué la iglesia no logra impactar de mayor manera? Y precisamente yo creo que el factor que impera en esta falta de impacto es que la iglesia misma tiene una identidad muy inestable. No sabemos quiénes somos. No entendemos la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos y el regalo que nos da. Porque como lo decíamos antes, muchas personas que hemos servido en iglesias, hemos servido en un estado de orfandad. Hemos sido huérfanas, llamándonos nosotros hijos e hijas de Dios, pero todavía sin un fundamento sólido en nuestra identidad. Por eso es que tenemos que entender, esto es clave, familia, para que, como dice el pastor, la iglesia impacte a su alrededor. Porque nada más pongámonos a pensar en amistades que tenemos. Esas amistades que son muy fluctuantes en su estado de ánimo, que a veces se sienten con ganas de conquistar el mundo y a los pocos minutos tienen un terror que les impide continuar. O sea, nadie se siente atraído por una persona que está inestable y más en su identidad, que no sabe quién es, que no sabe a dónde va, que no sabe a quién apunta. Entonces, cuando nosotros entendamos esto de la identidad, yo les aseguro que se viene un avivamiento gigantesco, como nunca antes se ha dado en el planeta Tierra. Porque es en este tiempo de pandemia que, al igual que nosotros, muchos hijos están recapacitando en su forma de pensar y su forma de tener a Dios como Padre. Entonces, cuando nosotros fortalezcamos esta identidad, automáticamente la iglesia va a alcanzar a todas aquellas almas, a todas aquellas personas que Dios tiene el plan, como lo decía el pastor, almas huérfanas que necesitan que alguien vaya. Y nosotros somos esas personas, nosotros somos esos pescadores que van a alcanzar, pero primero tú tienes que estar seguro de quién eres. ¿Recuerdan el pasaje cuando unas personas trataron de expulsar demonios de un endemoniado y decían, en el nombre de Jesús que predica Pablo, nosotros conjuramos que salgan? Los demonios los revolcaron y les dijeron, nosotros sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque su identidad no estaba segura. No caigamos nosotros en eso. Por eso urge familia, que nosotros establezcamos perfectamente nuestra identidad en Dios, nuestra seguridad. Y es precisamente donde la siguiente parte del libro se enfoca, la tentación de la orfandad. En tu caminar de tú identificarte cada vez más con Dios, ahí es donde Satanás vendrá, al igual que vino inmediatamente después que el Padre hace esta declaración sobre Jesús. Él es tentado por Satanás y en dos aspectos.
en su identidad y tratando de que el Señor Jesús ponga su identidad en lo que hace, en el poder que Él tiene. Entonces, cuidado. Ya habíamos dicho, no porque Dios te use, es que tu seguridad de tu salvación está en lo que tú haces. No es así. La seguridad de tu salvación está en Dios, no en lo que tú haces. Lo que tú haces es nada más la manifestación de la relación que tú tienes con tu Padre. ¿Quieres tener una manifestación poderosa y sobrenatural en tu vida? Fortalece la relación con tu Padre. Deja al Espíritu de tu Padre ser el Espíritu que guíe tu vida. ¿Verdad? Y por último, en el capítulo que vimos, está lo que mencionaba Carlitos, Abba. La verdad es que no sé si se pronunciará Abba o Abba. El hebreo en mí no está muy bueno, pero pondremos como Abba. Esta palabra, decía Carlitos, no tenía un sentido y hasta ahora no tiene un sentido teológico en las personas. ¿Por qué no? Porque como dice el autor, para el ser humano es fácil entender a un Dios creador, a un Dios poderoso, a un ser supremo que lo controla todo. Aunque muchos no creen, pero logran entender eso. Y eso parece algo paradójico, pero nada más las conversaciones con las personas que nos rodean nos dan luz de que así es como ellos perciben. Sí, hay un ser sobrenatural, llámenle como le llamen, hay un ser sobrenatural. Eso no es tan complicado. Me parece que al igual que sucedía con los judíos en la época de Jesús, y lo dice el autor, hoy en día con los religiosos parece lo mismo. No hay problemas en creer en un Dios todopoderoso, pero sí hay problemas en creer que ese Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, ser supremo, quiera ser tu Padre. Y es ahí donde ponemos trabas y decimos, no, ¿qué pues en mí se va a fijar? ¿Cómo Dios en mí, que yo arruiné mi vida, que tomé las peores decisiones, cómo Dios se va a fijar en mí? Y es ahí donde el ser humano tiene conflictos, y más aquellos que han visto milagros de parte de Dios, así como el pueblo de Israel. El autor lo menciona. Para ellos no era difícil creer en un Dios que abrió el mar rojo, que les dio de comer maná, que hizo prodigios y milagros a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero les chocaba la idea que ese Dios se haga hombre para que cree esa relación de hijo y padre. Y precisamente, si nos damos cuenta, fue ese el argumento que usaron los fariseos para tomarlo preso a Jesús. No fue tanto que él haya incumplido las reglas, las normas, sino fue el hecho de que él haya dicho que Dios era su padre. Ese fue el argumento principal. Y ni siquiera padre, así con ese, entre comillas, respeto que la palabra puede conllevar, sino como le dijo la pastora, Abba no significa padre. Abba significa papito. Papito. Es un término enteramente emocional. Es un término que solo adquiere todo el poder cuando lo dices con todo tu corazón. Y fue así que el Señor Jesús le llamó a Dios. Eso es lo que exacerbó en los religiosos de esa época el furor y decir, ¿cómo puede llamarle Padre a este Dios tan grande? Y es hoy en día lo que también puede causar conflictos con las personas que te escuchen. Hace unas sesiones hablábamos y decirnos cristianos o hijos de Dios. ¿Qué causaría en las personas que tú les dices, ¿y tú qué religión tienes? No, yo soy hijo de Dios. Ay, sí, claro, hijo de... Ya sigue con tu locura. Porque la gente tiene dificultad en entender esto.
Entonces, familia, tenemos que empezar a ver con los ojos espirituales dónde está nuestra identidad. Y lo que decía el pastor está dicho aquí en el libro. Precisamente en esta parte de Abba, el autor dice, Jesús te liberta para que puedas liberar a otros. O sea, esta revelación que Dios nos está dando no es para que tú te quedes, ya perfecto, mi identidad está segura y ahí se terminó. No, porque automáticamente esa identidad te va a quemar dentro y va a poner en ti la necesidad de rescatar, de ser instrumento a través del cual Dios pueda rescatar también a otras personas. Continúo y dice, cuando recibes tal dimensión de amor, del amor de Dios sobre tu vida, no puedes vivir para otra cosa que no sea para que otros lo experimenten. ¿Te das cuenta? Es como la pesca milagrosa que Pedro tuvo. Eran tantos peces, la Biblia dice, que automáticamente pidieron ayuda a las embarcaciones que estaban cerca. Así es el amor de Dios. Estamos hablando del amor de Dios, de la persona de Dios, de la esencia de Dios, queridos. ¿Ustedes creen que nuestros cuerpos, nuestro ser, podría contener tal dimensión de amor sin dar a otros? Hasta es ilógico, entre comillas, pensar que yo solito puedo quedarme con el amor de Dios y no dar a nadie. Pero todo empieza por el principio. ¿Cuál es tu identidad? ¿Dónde encuentras tu valor? ¿Estás seguro que es Dios quien protege tu vida? Y si nos damos cuenta, Él ha venido hablándonos de muchas maneras. ¿Te preocupas? ¿Aún te preocupas teniendo esta revelación? ¿Aún piensas que como el dinero está faltando, ya no vas a tener provisión de otro lado? ¿Aún tienes miedo que si te contagias o si alguien se contagia en tu vida, la muerte realmente sería algo que tocaría de forma tremenda a tu familia o a tu vida? ¿O ahora tu confianza está en Dios? Queridos, esto es poner en práctica lo que creemos a diario. A diario. Y aquí viene, yo lo puse al final, el versículo que alguno de ustedes que participó ya lo mencionó. Pero quería cerrar este capítulo con el versículo que está en Romanos 8, versículos 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pero aquí está la parte que me gustaría señalar. El Espíritu mismo, y fíjense que este es el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora estamos entendiendo por qué habíamos hablado de hijos del viento, nacidos del Espíritu. Porque tú no vas a adquirir esta identidad por la cantidad de veces que tú mismo te repitas, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy... No. Esta identidad se va a establecer a través de quién, ahí la Biblia lo dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esa relación que hemos venido mencionando en los anteriores capítulos, ahora se convierte en una tarea para cada uno de nosotros. Busca que el Espíritu de Dios te confirme que realmente eres hijo e hija de Dios. Entonces, cuando eso suceda, tú te habrás vacunado contra el espíritu de orfandad. No habrá más en ti necesidad de encontrar valor en algo diferente que no sea Dios. Estarás seguro que tu protección es la protección que tu papá celestial te da y que tú tienes
toda la libertad de clamarle, de pedirle todo lo que tú quieras, pedirle la ayuda que tú necesitas, la fuerza que tú necesites, la salud que tú necesites, porque estarás seguro que tu Padre te escucha. Repito, el Espíritu mismo es el que dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Entonces ahí tu identidad se establece y a partir de ese momento empieza tu ministerio. Porque eso es lo que sucedió con el Señor Jesús. ¿Y cuál es tu ministerio principal? Preparar el camino para que Dios rescate a las almas que aún están huérfanas. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Algo que el Señor haya ido revelando también a través de las siguientes secciones. Hermana Neda, por favor. Así, hermanito, perdón, hermano. Un gusto estar en la reunión. Algo que me parece que no se ha mencionado, diácono, es la relación que debe haber con el Padre. Hagamos una analogía entre lo que es el Padre terrenal y lo que es el Padre celestial. Uno tiene la confianza con su Padre terrenal porque vive con él, lo conoce desde niño. Conoce su olor, conoce sus manías, llega a decirle papi, tiene ese amor a los padres. Esa relación amorosa para poder decirle papi a una persona, a tu padre, viene de la relación que se ha tenido. Con el Padre Celestial, muchos, me incluyo, que no teníamos esa relación. Cuando empezamos a conocerlo, parece una persona a la que se le debe respetar, de mucho honor. Entonces, no tenemos todavía esa confianza. Hay que pasar un tiempo conviviendo con el Señor para llegar a tener esa confianza y poder decirle papi y adquirir la identidad que usted tiene. Entonces, no se puede uno convertir de un día para el otro y tener esa confianza y decirle, eres mi papi. Hay que convivir. Y a eso es lo que decía el pastor, que no podemos ir a la iglesia solo para respirar y nada más. Tenemos que ser cristianos, tenemos que ser parte de la comunidad de hijos de Dios para tener esa convivencia y al final poderle decir, Abba, papi. Entonces, ese camino hay que recorrerlo y no es que se llegue a algún momento a terminar ese camino, es de todos los días. Eso es lo que yo pienso y lo que me ha pasado personalmente. Tienes toda la razón, hermanito, y es precisamente lo que tú describes, está dicho por la palabra intimidad. La intimidad con alguien no la tienes en un instante, la vas cultivando. Y desde un principio nosotros venimos diciendo precisamente eso. Esto no se trata de ver a Dios, seguir viéndolo de manera religiosa, sino como un padre. Y estamos en ese proceso, estamos entendiendo que la adopción también es un proceso, así como en lo natural. O sea, un niño recién adoptado no va a tener esa libertad, como lo decía bien el hermano Gustavo, no va a tener esa libertad de llamarle papi, mami a esas personas que lo adoptaron hasta que no tenga esa intimidad necesaria. Y queridos, aquí de forma de adelanto les digo y animándoles a leer el capítulo 5, es que ahí vamos a descubrir justamente lo que el hermano Gustavo decía. ¿Cuándo es que nosotros vamos a poder con toda libertad llamarle papi a Dios? ¿Sí? Pero es un adelanto. En el capítulo 5 vamos a verlo eso de manera mucho más explícita. Y verdaderamente eso no se logra en un instante. Así que cuanto antes empecemos, mejor para nosotros, porque nuestra intimidad va a ser cada vez más fuerte. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, a la diaconisa Fanny, por favor.
llena de gozo esta última parte del capítulo 4, que dice, Dios transforma religiosos en íntimos. Y a la vez dice, a los huérfanos los convierte en hijos de la intimidad. ¿A través de qué? Del espíritu de adopción. Entonces yo digo, nuestro Señor es el Todopoderoso. En este tiempo va a haber religiosos transformados en íntimos y huérfanos van a ser adoptados como hijos de la intimidad. Entonces eso me llena de gozo y me sorprende tanto amor de nuestro Señor, que tenemos que clamar como hijos de Dios, clamar por estos religiosos y por los huérfanos, que van a llegar a ser nuestros hermanos en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Amén. Muchas gracias. Es lo que habíamos visto la vez pasada, ser guantes. Pero un guante tiene que saber que es guante. Aunque parezca una redundancia, tú tienes que estar seguro de tu identidad. Y este capítulo nos empieza a llevar a eso. ¿Sí? Tu identidad está en Dios. Y lo único que te debes sostener es que Dios te ama, que eres su hijo y que Él haya placer en tu vida. Y lo que nosotros debemos buscar es que ese placer cada vez crezca más en el corazón de nuestro Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. Obedeciendo todo lo que Él nos pide como papá. Porque eso es lo que sucede, se dan cuenta los que son padres, cuando dan una instrucción a sus hijos y sus hijos obedecen la instrucción, automáticamente el corazón del padre se llena de un placer que se transforma a veces en un premio. Porque tú obedeciste, porque tú fuiste obediente, aquí tienes un premio. Entonces Dios también va a derramar aún mayores bendiciones sobre nosotros solo por el hecho de serle obediente, de darle mayor placer a su corazón. Amén. Sí, no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, familia. Bueno, entonces una vez más yo quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo que damos para poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y les animo, familia, pongamos en práctica todo esto, que esto no se quede como una doctrina, que esto no se quede como teoría simplemente. Sí, que esto se convierta en nuestro andar, que esto realmente fortalezca nuestro día a día, sabiendo que hay ojos divinos que están puestos sobre tu vida y no son ojos de juicio, son ojos de papá, que están pendientes de todo lo que tú haces a diario. Yo agradezco a ustedes por el tiempo, por los recursos que están invirtiendo para escuchar esta enseñanza que Dios nos está dando a todos nosotros. Entonces, leamos el capítulo 5 para la próxima semana y que Dios nos revele muchas más cosas de cómo lograr más intimidad con Él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pastor, por favor. Nada más poner esta frase que está en comillas y en negritas en el libro. Una frase que debe permanecer en nuestro corazón y en nuestra mente. Eres mi hijo, me caes bien. Eso es lo que dice Dios de ti y de mí. Eres mi hijo y me caes bien. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Entonces, ahora para despedirnos, familia, voy a pedir a nuestra hermana Paola. Hermanita Paola, ¿puedes dirigirnos en oración para terminar el estudio, por favor? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Papito amado, que en este momento, papá, que nos tienes aquí reunidos, todos los hermanos, yo no los conozco a todos, no todos me conocen, pero la unidad de familia, que me encanta como lo menciona el hermano, Señor, simplemente es eso. Y
te quiero agradecer, papá, porque este libro, hasta el tiempo, hasta este capítulo que he leído, Señor, ha ido moviendo muchas cosas en mi interior, Señor, como justamente este capítulo de la orfandad. He revisado en mí muchas veces cuántas veces me he sentido así, como si no me miraras o no, o simplemente yo no tuviera a quién ir. Pero, Padre precioso, tú que eres, como dice tu salmo, Señor, si mi padre o mi madre me dejaran, tú estás ahí para recogerme. Y eso es lo que tú haces con todos nosotros, Señor, con todos los que nos sentimos necesitados de un Padre, del que nos ha creado. Y esa situación no es solo mía, lo necesita el mundo entero, Señor. Lo necesita cada persona, Señor, que sepa que ha habido un creador. Y si creador, un padre. Y si padre, un papito con quien relacionarnos, con quien pedirle, con quien decirle lo que pensamos, lo que sentimos. Gracias, papito amado, por este sentir, Padre amado, que tú nos estás haciendo entender con entendimiento. Esa sería la palabra, con entendimiento, Señor, no a ciegas, sino con entendimiento de qué es lo que tú quieres con nosotros y nosotras como hijos e hijas, Señor. Gracias, papá, por este tiempo de intimidad, por este tiempo de... ¿Cuál es la palabra exacta, Señor? Exacto, de estar en común unión contigo, Señor, a través de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por todo el conocimiento y sabiduría que puedes poner en unos y en otros, Señor, para que yo pueda seguir aprendiendo y para poder dar un día también, Señor, como me están dando a mí, Señor. Gracias por ti, porque solo tú eres el que está moviendo a cada hijo, Señor, que está enseñándonos, revelándonos, Señor, lo que necesitamos de ti, Señor. Gracias, papá, por ser nuestro papá, nuestro papito, a quien podemos acudir. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque protejas toda su familia y familia extendida, entre hijos, Señor, entre padres, hermanos, nietos, sobrinos, tíos, primos. Gracias, papito amado. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Amén, hermano. Gracias, Muchísimas hermano. gracias. Entonces, familia, nos Hermano, vemos gracias. el próximo viernes Gracias. a leer el Gracias. capítulo 5. Así es. Y Dios los bendiga. Recuerden, son hijos y le caen bien al papá. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Mucha Lucita, pastor. Chao. Dios los bendiga. Igual a ti, hermanita querida.